Ideas revolucionarias, publicado en el año 2014 de Jonathan Israel, es una importante reinterpretación del origen intelectual y el desarrollo de la Revolución Francesa. Esta obra desafía a la historiografía tradicional al enfatizar el papel de la filosofía de la Ilustración, especialmente de la Ilustración radical, como el motor principal del pensamiento y la acción política entre 1789 y 1799. En lugar de atribuir la Revolución Francesa principalmente a crisis sociales, económicas o políticas, como lo han hecho muchos historiadores marxistas o estructuralistas, Israel sostiene que fueron las ideas, y especialmente las nuevas ideas filosóficas radicales del siglo XVIII, las fuerzas motrices fundamentales de los acontecimientos revolucionarios. En este sentido, Ideas revolucionarias ofrece una historia intelectual, subrayando cómo los debates filosóficos, más que las condiciones materiales, moldearon el destino de la revolución. El argumento central, Israel identifica dos corrientes distintas dentro de la Ilustración que compitieron durante la revolución. La Ilustración radical, asociada a figuras como Spinoza, Diderot, d'Holbach y más tarde Condorcet. Esta corriente defendía una democracia plena, derechos humanos universales, sin distinción de clase, género, raza o religión, laicismo estricto, separación total entre iglesia y Estado, libertad de expresión, de prensa y de pensamiento, la abolición de la monarquía, la aristocracia y del poder político de las religiones organizadas. 2. La Ilustración moderada, vinculada a pensadores como Voltaire, Montesquieu y en parte a Rousseau. Esta corriente proponía una monarquía constitucional limitada, cierta tolerancia religiosa pero sin llegar al secularismo radical, reformas sociales graduales, no reestructuraciones profundas, mantenimiento de la propiedad privada y de una sociedad jerárquica. Israel sostiene que las primeras etapas de la Revolución, 1789 a 1791, estuvieron dominadas por la Ilustración moderada, que buscaba reformar la monarquía, conservar privilegios aristocráticos y contener el radicalismo popular. Sin embargo, a medida que los acontecimientos se radicalizaron, especialmente tras la huida de Barents en 1791 y la creciente presión popular de los sansculottes, la Ilustración radical ganó terreno. Los avances más profundos de la Revolución, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la abolición de los privilegios feudales y la Constitución Republicana de 1793, fueron, según Israel, aplicaciones directas de la filosofía radical. El papel de las figuras clave. Israel reinterpreta a muchas figuras principales de la Revolución desde esta perspectiva. Mirabeau, Sieyès y los primeros moderados intentaron orientar la revolución hacia una monarquía limitada y un sufragio restringido, pero fueron superados por las demandas radicales. Robespierre, tradicionalmente visto como radical, aparece en una luz más matizada. Israel lo presenta como un mediador entre la Ilustración moderada y la radical, pero que a menudo recurrió a la retórica religiosa, como el culto al Ser Supremo, y a prácticas autoritarias, el terror, que traicionaron los ideales democráticos genuinos. Condorcet emerge como el verdadero héroe de la narrativa de Israel, un pensador que defendió de manera coherente el sufragio universal, la abolición de la esclavitud, los derechos de la mujer, la educación laica y un gobierno basado en la razón. Para Israel, las ideas de Condorcet, enraizadas en la Ilustración radical, representaban la visión más clara y prometedora de lo que la Revolución Francesa podría haber sido. El terror y su significado. Israel desafía la noción de que la violencia de la Revolución, en particular el terror 1793 a 1794, fuera una consecuencia inevitable de los ideales ilustrados. Para él, el terror fue impulsado más por el miedo, el pragmatismo y los impulsos autoritarios que por la coherencia filosófica. La adopción de símbolos religiosos y de prácticas dictatoriales por parte de Robespierre fue contraria a los principios laicos e individualistas de la Ilustración radical. La reacción de Thermidor, julio de 1794, y el Directorio, 1795 a 1799, marcaron una vuelta al elitismo moderado, traicionando el verdadero impulso emancipador de 1789.
Así, para Israel, la caída de la revolución en la violencia y la dictadura no fue la consecuencia del triunfo de las ideas radicales, sino de su incompleta aplicación. Una nueva interpretación de las facciones revolucionarias. Israel clasifica a los distintos grupos políticos no solo en términos sociales, sino también en función de su afinidad a corrientes de la Ilustración. Los Feyans, monárquicos constitucionales, representaban la Ilustración moderada. Los girondinos, republicanos liberales, se acercaban a la Ilustración radical, pero mostraban vacilaciones en su aplicación práctica. Los jacobinos, especialmente bajo Robespierre, estaban divididos, nominalmente radicales, pero en la práctica tendían hacia un autoritarismo moralista inspirado en Rousseau. Los enrachés y otros movimientos populares encarnaban las demandas igualitarias de la Ilustración radical, aunque carecían de una sólida fundamentación filosófica. Condorcet y sus aliados representaban la aplicación más coherente de la Ilustración radical, pero fueron marginados y derrotados. El contexto europeo y atlántico. Israel sitúa además la Revolución Francesa en el contexto de un movimiento transnacional de la Ilustración radical. La revolución formaba parte de un impulso más amplio que incluía la Revolución Americana, la Revolución Patriota en los Países Bajos y los movimientos radicales en Inglaterra e Irlanda. No obstante, Francia fue única al llevar las ideas ilustradas más lejos y más rápido que cualquier otra sociedad, provocando tanto una contrarrevolución interna como una guerra externa con las monarquías europeas. Crítica a las interpretaciones tradicionales. Israel critica tanto a los historiadores marxistas que daban prioridad a los factores económicos y de clase social en detrimento de las ideas, como a los revisionistas como François Furet, que veían en los ideales ilustrados mismos el germen de la violencia revolucionaria. Para Israel, sin las nuevas ideas radicales, la Revolución Francesa habría sido solo una reforma política limitada. La tragedia revolucionaria no fue causada por la Ilustración radical, sino por la traición y el abandono de sus principios. Legado y conclusión. Finalmente, Ideas Revolucionarias presenta una visión ambiciosa y provocadora. La Revolución Francesa es vista como una revolución de las ideas, no meramente como una crisis social. El fracaso de la revolución para establecer una república secular y democrática refleja el fracaso de aplicar plenamente la Ilustración radical. Los ideales de democracia universal, igualdad, derechos humanos y laicismo, heredados de Condorcet y de los radicales, continuaron inspirando los movimientos emancipadores de los siglos XIX y XX. Para Jonathan Israel, el verdadero espíritu de la revolución no se encuentra en el terror ni en el autoritarismo napoleónico, sino en la lucha por una sociedad racional, libre e igualitaria.